Uno, y ahí va. Bueno, ahí estamos grabando. Vuelvo un poco para el que vea la grabación el día de mañana. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende el lugar y el horario en el mundo donde esté mirando este webinar. Estamos muy contentos acá con Joana y con el resto del equipo organizador, con Joana Jaramillo, de Open Connection en Colombia y tantas otras afiliaciones que ahora después cada uno va a hacer una mini autopresentación. Y un poco, bueno, nada, volvimos con esta serie de webinar que vendría a ser una serie de webinar, un precalentamiento o preparatoria para un evento importante que se va a producir en Bogotá a fines de septiembre, la OpenCom Latam 2019, que este año se hace en Bogotá, en Colombia, y dentro de la misma OpenCom Latam, la intención es hacer un evento también, dentro de ese evento, un duatón bibliotecario, sobre ciencia abierta, poder trabajar, después vamos repitiendo y vamos detallando, pero poder trabajar con la temática de ciencia abierta desde un punto de vista de los bibliotecarios, desde una perspectiva de las ciencias de la información. Entonces nos parecía muy importante ir generando este tipo de charlas, este tipo de encuentros, este tipo de diálogos y de ir generando contenido para poder ir introduciéndonos o fortaleciendo o enriqueciendo nuestro punto de vista con distintos temas o conceptos dentro de lo que llamamos ampliamente ciencia abierta. Y obviamente desde una perspectiva latinoamericana y desde una perspectiva de la nuestra, que somos bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecaries y otros gestores de información, editores científicos, cada uno en su orientación y en su perfil. Entonces, la intención de estos 5 webinars que estamos organizando van a consistir, explico muy general la metodología o la dinámica, y ya después le paso la palabra a Joana. La intención de estas charlas es que no dure, o de estas presentaciones, que dure entre 20 y 30 minutos la parte expositiva, y que después tomemos la palabra cualquiera del público. Esto es circunstancial que nosotros estemos presentando y organizando un tema. Cualquiera de los presentes acá, o muchos de los presentes acá, tiene la capacidad para estar presentando como nosotros. Entonces, la intención es que circule la palabra, el conocimiento, como lo venimos haciendo en nuestra profesión hace tiempo. Entonces, agradecemos mucho y valoramos mucho que estén acá y que también puedan sumarse a aportar su perspectiva, su punto de vista, o qué es lo que está pasando en su institución o en su país. Generalmente la dinámica va a ser esta presentación, después va a haber momento de preguntas, y después también vamos a dejar algún recurso educativo o algún contenido para que ustedes puedan seguir profundizando en su casa, en su trabajo, en otro momento. Esto nos lleva a que los 5 webinars que tenemos organizados también nos lleva un trabajo de preproducción para el momento de lanzar el webinar, también dejarles contenido. Justamente en el día de la fecha, en la charla de hoy, se va a centrar en la Declaración de Panamá sobre ciencia abierta, que empezamos a trabajar el año pasado justamente en Panamá, y les vamos a dejar unos recursos sobre acceso abierto. Para explicar, me detallo solo en esto, es un pequeño texto que explica y que introduce a qué es el acceso abierto. Muchos de los que están acá presentes practican y trabajan en el acceso abierto hace muchos años, pero bueno, la intención es empoderar al colectivo. Entonces los que ya manejen los conceptos, esos recursos lo pasan por alto, y los que no pueden introducirse o reforzar ciertos conceptos. Entonces, va a haber un texto, va a haber una mini charla, un mini video de 20 minutos, y después va a haber
recursos, manuales, textos, recomendaciones para que el que quiera seguir profundizando lo pueda hacer. Entonces, esa va a ser más o menos un poco la dinámica. Cada webinar presentaremos, hablaremos de un tema y después los invitaremos a ustedes a seguir profundizando con este otro tema que es, en este caso, el día de hoy, acceso abierto al conocimiento científico. Eso es un poco así la dinámica. Sí, lo que les pedimos mientras todos están llegando, que ahí fueron llegando más, ya ahora somos 35 personas, si pueden irse presentando, dos favores, si pueden irse presentando en el chat los que no lo hicieron, diciendo su nombre, su institución y desde qué ciudad o país nos ven, y después un favor, esto siempre lo explico con un ejemplo de los artistas callejeros. Vieron que los artistas callejeros, uno se acerca cuando escucha mucho ruido o aplausos o risas. Bueno, en este caso, ¿cómo producimos un aplauso callejero en el mundo de las redes sociales? Es que ustedes posteen algo, tuiteen, publiquen en su Facebook, publiquen en su Instagram, una foto, una captura de esto, arrobando a aprender, poniendo el link al URL donde se conectaron, así, si hay alguno que está almorzando, o se le pasó, o lo que sea, se puede sumar y somos un poquitito más. Bueno, Joy, perdón, si hay alguien que no me conoce, mi nombre es Fernando López, soy de Buenos Aires, Argentina, bibliotecario hace muchos años y militante y activista del acceso abierto ya desde el 2007-2008 y parte del proyecto Aprender 3C hace también como 5 años. Así que cierro mi presentación, le paso la palabra a mi compañera que está acá al lado, Joana Jaramillo. Hola, Joy. Hola, hola. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer barrido aquí de presentaciones. Soy Maribel Balaguera de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, gracias por estar aquí. Mitzi creo que está teniendo algunos problemas de audio, pero creo que son 2 o 3 personas que tienen problemas de audio. Yo lo que sugeriría es que revisen su sonido. Oscar Rodríguez de la agrupación de bibliotecarios El Quiebre de la ciudad de Buenos Aires. Chévere, bienvenido, gracias por estar aquí. Diana Chalarca, me perdí. Diana Chalarca de la Universidad de Antioquia de Medellín, gracias por estar aquí, bienvenida. Lorena Piloni, desde el Instituto de Investigaciones Históricos de la UNAM en México, gracias por escucharnos, por participar con nosotros y hacer parte de esta comunidad. ¿Qué más hay aquí? Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. En fin, aquí les estoy poniendo también los enlaces para que se inscriban en OpenCon Latam. Hay varias personas. Buenos días, soy Paula Andrea Tamayo, bibliotecóloga del colectivo Bibliotecarios Alcenados, y Paula nos ayuda con toda la movida de bibliotecas escolares en Colombia. David Ávila, bibliotecario y estudiante de maestría en estudios sociales, colectivo Bibliotecas a la Calle, bienvenido. Bibliotecas a la Calle es potente también. Bueno, en fin, yo voy a, si te parece, damos inicio a la presentación, compartimos la presentación y arranquemos. Perfecto. Decidimos iniciar esta serie de webinars con un tema que pone por debajo, digamos, de la discusión el OpenCon Latam, que es justamente la declaración de Panamá sobre ciencia abierta, de la cual hicimos parte tanto Fernando como yo. Entonces vamos a compartir un poco la conversación y sobre esta declaración y los elementos que allí aparecen va a estar montada toda la discusión en OpenCon Latam. Por tanto, es muy importante que desde el ámbito bibliotecario entendamos de qué se trata esta declaración y podamos ver cómo insertarnos en cada uno de esos elementos dependiendo de la biblioteca o la naturaleza de la biblioteca a la que pertenezcamos. Entonces, mientras Fernando nos comparte pantalla, Álvaro Osorio, Tuberquia de MBIES, Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Antioquia. ¿Comparto yo o compartís vos? Perdóname, me quedó ahí la confusión. ¿Comparto yo? Bueno, dale, ahí voy, perdón. En este momento, bueno, van a ver que tengo muchas ventanas abiertas, no se asusten.
Muy bien. Haremos de cuenta que no vimos nada. Exactamente, por favor. Muy bien. Y, Listo. Entonces, la historia de la declaración es Fundación Carisma nos convoca en Panamá activistas, estamos académicos, investigadores de América Latina, alrededor de 30 personas pensando en qué es la ciencia abierta y cómo vemos la ciencia abierta para América Latina. Y si eventualmente encontramos algunas diferencias, regálame la siguiente, porfa, eventualmente encontramos algunas diferencias en las formas en las que vemos las cosas, sí pudimos establecer algunos infaltables para construir la ciencia abierta en cada uno de nuestros países. Fer, ¿me das la siguiente, por favor? sí. Listo. Y es un poco la imagen, la declaración sobre ciencia abierta, reproducible y replicable, que es como la segunda versión de la declaración de Panamá. Ustedes si entran a Google y la googlean de esa forma, la declaración de Panamá sobre ciencia abierta, van a encontrar. Este documento sigue siendo un documento vivo. Al interior del OpenCon va a haber un duatón específico para retomar la declaración de Panamá y seguir avanzando en recomendaciones sobre política pública de ciencia abierta. Entonces, pues bienvenidos a participar también de esa declaración siguiente. ¿Qué es lo que dice la declaración? La declaración tiene básicamente tres momentos. El primer momento es un momento de reconocimiento como región. El segundo momento es un momento en el que decimos estos son los elementos que consideramos ciencia abierta. Y un tercer momento donde hacemos recomendaciones específicas de elementos que debe tener una política pública de ciencia abierta. Entonces, cuando iniciamos la reflexión, dijimos cosas muy simples y es, reconocemos la importancia de asegurar el acceso equitativo. Esto es muy bibliotecario, ¿sí? Los bibliotecarios estamos hechos para asegurar el acceso democrático y equitativo a la información y al conocimiento, a la cultura y a los bienes sociales de las comunidades. A la educación de calidad, ojo porque aquí hay unos transversales bibliotecarios bien interesantes y es que los bibliotecarios estamos en medio de la línea de educación, cultura y ciencia. Aquí hay un tema de educación de calidad, desarrollo de conocimiento científico y de tecnologías socialmente útiles. ¿Sí? Aquí no podemos decir entonces que la ciencia abierta es un asunto puramente de las bibliotecas especializadas universitarias. Aquí tendremos que ponernos un poco en sintonía todos y asegurar la ciencia como un bien cultural, la ciencia capaz de transformar las comunidades y no la ciencia para la élite científica, sino para todos, para resolver los desafíos del desarrollo de nuestras naciones. Dichos desafíos requieren mayor, primero, participación social. No hay ninguna estructura que sea capaz de movilizar más gente al mismo tiempo alrededor de un entendimiento social como las bibliotecas, ¿sí? Estamos en la base al interior de los barrios, en las bibliotecas populares, estamos en estructuras municipales un poco más amplias como las bibliotecas públicas, estamos también al interior de los colegios, bibliotecas escolares, universidades, bibliotecas universitarias, comunidades de investigación en bibliotecas especializadas y centros de documentación. Es decir, esto tiene que ver con nosotros. Y fortalecer la cultura científica ciudadana, lo cual no resulta posible sin la apertura de la ciencia. ¿Sí? Esto es todo un entramado de pensamiento donde aceptamos que la información y el conocimiento es un bien común, que es de ustedes y mío y de nuestras comunidades de usuarios. Siguiente, Pedro. En este sentido, la Declaración de Panamá establece cuáles son los elementos mínimos de la ciencia abierta. Y ustedes notarán que en estos elementos mínimos hay uno que nos falta, que es todo el movimiento de GLAM, que vamos a tener un webinar específico para eso, que es todo el movimiento de galerías, bibliotecas, museos y archivos para el tema abierto, cómo abrimos los contenidos de nuestras bibliotecas. Que esto no está considerado dentro de la Declaración de Panamá, pero sí está considerado dentro de las discusiones del OpenCon Latam. Aquí hay que reconocer algo y es que las bibliotecas hemos sido abanderadas de empezar la discusión sobre acceso abierto. Lo hemos trabajado muy fuertemente en América Latina y somos pioneros en empujar
las iniciativas de acceso abierto, nuestros repositorios dan cuenta de esto, pero necesitamos empezar a avanzar en temas como datos abiertos de investigación, educación abierta, todo el tema de ciencias ciudadanas fundamental, que lo trabajemos, evaluación abierta, todo el tema de indicadores, bibliometría y demás, investigación abierta, reproducible y replicable, herramientas de software y hardware libres para la ciencia, infraestructuras abiertas, innovación de código abierto, licencias libres que no son solamente licencias Creative Commons, sino que hay una explosión enorme de licencias posibles para la industria, para el software, para el hardware, en fin. Yo le voy a dejar un poquito el detalle de estos elementos a Fernández para que nos los amplíe y podamos ir acentuando este conocimiento. Bien, perfecto, tremenda tarea me dejaste. Bueno, a ver, un poco estos elementos que identificamos y consideramos que hacen al movimiento mayor o aglutinador, que es la ciencia abierta, está formado por estos otros movimientos menores que también ya tienen, en algunos casos, como el software libre, más de 30 años, más de 30 años de trayectoria. Educación abierta también tiene sus años, datos abiertos de gobierno, lo mismo, datos abiertos de investigación, por ahí es más nuevo, pero bueno, voy sintetizando un poquitito cada uno de estos, pero obviamente voy a hacer una síntesis muy grande. Pero todos estos conceptos son los que vamos a ir tratando, ya sea en las charlas presenciales que hagamos o en los recursos que les vamos a dejar preparados para que ustedes puedan profundizar, ¿sí? Entonces, arranco por el que me queda más cercano y más sencillo, que es el acceso abierto. Acceso abierto al conocimiento científico, lo podemos definir como poder acceder libremente a literatura científica. Cualquier usuario pueda utilizar, leer, descargar, compartir, imprimir, sin infringir ninguna ley de derecho de autor. Siempre citando la fuente y siempre no alterando la obra. Esa es la definición tradicional que da el acceso abierto, y en este sentido hay tres declaraciones que son las fundacionales, que son las declaraciones de las 3B, la de Berlín, la de Bethesda, la de Budapest, del año 2002, y estas declaraciones lo que hicieron fueron hechas por investigadores, por editores científicos no comerciales y por bibliotecarios. Estas declaraciones o este movimiento viene a discutir, y voy a intentar no ponerme tan detallista, perdonen, porque si no, no voy a terminar más, vienen a cuestionar un modelo monopólico en el que está hoy día todavía la comunicación científica, donde los investigadores comparten las producciones, sus papers, por decirlo, la producción final, el producto final de su investigación, y para poder publicarlo en alguna revista científica o en alguna revista científica de alto impacto, terminan cediendo sus derechos de manera exclusiva, sus derechos patrimoniales de manera exclusiva. Bueno, el movimiento de acceso abierto viene a poner en cuestión eso, a discutir eso, y estas declaraciones plantearon dos formas, dos vías para poder llevarlo a cabo, el acceso abierto. A través de crear proyectos, crear revistas científicas en acceso abierto, en el caso de los bibliotecarios o los editores, y en el caso de los investigadores, les decía, publiquen en revistas de acceso abierto. En el caso de las instituciones, la vía verde, que sería la de crear repositorios institucionales en acceso abierto. En el caso de los investigadores es publiquen su producción en sus repositorios institucionales. Estos son los dos instrumentos con los cuales ya hay mucha experiencia y mucha trayectoria en la región, desde proyectos fundacionales y que nos distinguen en la región y en el mundo, como la Tindex, como Cielo, como Redalic. Esos tres proyectos ya tienen más de 20 años, el año pasado cumplió 20 años Cielo, ya tienen 20 años de experiencia y de trayectoria en esa temática.
Después les queda un video y unos recursos para poder profundizar en estos conceptos. Educación abierta viene a cuestionar y viene a brindar una solución a la educación en línea o en la educación a distancia o presencial también, pensarla de una manera más colaborativa. En este sentido, hay otro concepto muy relacionado que es el concepto de recurso educativo abierto, donde, bueno, en Aprender generalmente intentamos hacer eso. Muchas charlas o muchas experiencias, lo que intentamos producir es un recurso educativo abierto. Es un recurso que cualquier otro colega, otro profesional, lo pueda agarrar, pueda, digamos, instruirse o autoinstruirse o autoformarse, y después también lo puede agarrar y lo puede mejorar, y lo puede volver a publicar. Todo eso se produce en los distintos niveles, tanto en nivel inicial, o sea, en primaria, en secundaria y a nivel terciario o universitario. Hay docentes que utilizan la educación abierta en este sentido, o sea, para mejorar, para ayudarnos y para ir haciendo una construcción del conocimiento de manera colaborativa. Después hay miles de ejemplos en este sentido, hay ejemplos de libros, manuales universitarios escritos de manera colaborativa, entre docentes, entre instituciones, entre universidades, y esos mismos libros después los utilizan durante su cursada y no dependen del negocio editorial que es publicar un libro y que cada un año, cada 2 años ese libro se desactualiza, entre comillas. También vamos a tener un recurso y una presentación sobre lo que es educación abierta. Después, de la mano de esto estaban las licencias abiertas, como la mencionó Joy. Todo recurso educativo o toda producción de un paper o de una tesis, yo la tengo que publicar con algún tipo de licencia. Algún tipo de licencia donde yo defino qué usos permito por parte de los usuarios, de los lectores o de editoriales, por ejemplo. Entonces, existen distintos tipos de licencias, obviamente las más conocidas, el proyecto que más conocemos es Creative Commons, pero en el mundo productivo, en el mundo de la ciencia, donde se intenta, donde se prototipa productos o determinadas, no una línea de patentamiento cerrado, pero sí una línea de desarrollo, de investigación y desarrollo, existen alternativas para ir logrando un tipo de licencia abierta que no corte la creatividad y que no privatice y que no cierre. Hay varios ejemplos que iremos abordando en el mundo productivo, o sea, con empresas, con fábricas, que eso es lo que tiene también la ciencia abierta, ¿no? Por ahí, como mencionaba yo antes, la ciencia abierta lo que hace, además de trabajar en el mundo científico con los actores tradicionales que son los investigadores, los editores, los bibliotecarios, abre a la sociedad, abre al ciudadano de a pie que es poseedor de un conocimiento muy valioso y muy importante inserto en su comunidad, y también abre al mundo privado, abre al mundo de las empresas, que digamos que por ser privado, por ser empresa, no es una mala palabra. En este sentido, ya que está, relaciono el mundo ciencia ciudadana, que el próximo jueves justamente vamos a tener a 2 especialistas hablando de ciencia ciudadana. Sintéticamente, lo sintetizo también mucho, sería una ciencia que se produce por fuera del laboratorio o del centro de investigación. Es una ciencia, por ahí antiguamente algunos utilizaban una metodología de investigación no colaborativa, sino, no me va a salir el nombre, pero digamos una metodología más social, donde participativa, era el término que no me salía, una metodología participativa donde el actor o el ciudadano o el grupo de estudio es poseedor de un conocimiento a partir de un problema de, no sé, por ejemplo, desertificación de la tierra o contaminación
de un río en el cual vive esa sociedad. Bueno, ese actor, ese ciudadano que padece eso, también es poseedor de un conocimiento. Entonces, hay muchos ejemplos de ciencia ciudadana donde el investigador por ahí se baja de su torre de cristal y construye de una manera abierta y colaborativa con ese ciudadano un conocimiento científico, pero bueno, a partir de producir esta ciencia ciudadana. Después hay varios ejemplos, inclusive utilizando aplicaciones para celular, desde cuestiones de, no sé, avistamiento de aves. Hay un proyecto IBID, que es muy conocido a nivel internacional, donde el investigador científico especialista en aves, lo que se desarrolló este proyecto es para poder sumar a más gente, a muchos aficionados y muchos fanáticos de los avistajes de aves, y que ese fanático, formándolo, dándole una pequeña capacitación, pueda ir relevando datos, recabando datos de avistajes, cuando viaja en su ciudad, cuando se mueve. Entonces, toda la aplicación en el celular puede ir detallando qué tipo de ave, si es macho, si es hembra, si el canto, puede ir registrando con una foto, el audio de eso, la geolocalización. Entonces, todo eso es el ciudadano o el especialista en este caso, va generando un volumen de datos que después el científico puede llegar a analizar y llegar a relaciones, a vinculaciones y a conclusiones o hipótesis a partir de esos datos relevados. Evaluación abierta, como también ya lo menciono yo hoy, estamos hablando por ahí de métricas responsables o métricas alternativas, pero también en el caso de las revistas científicas estamos hablando de, por ahí, este proceso que es tan utilizado y es el método, digamos, que asegura la calidad en la publicación de los artículos científicos, que es el doble ciego. Bueno, está viendo algunas experiencias de revistas científicas donde el proceso se hace de una manera abierta. Uno manda un paper a una revista y los evaluadores hacen su dictamen y ese dictamen queda público y queda público con el nombre del evaluador y de la persona. Entonces, acá en este caso, o en algunos casos, como venimos viendo estos conceptos, estamos ante un nuevo como contrato, ¿no? Contrato con la sociedad, contrato con la transparencia, contrato con la colaboración, y obviamente estos nuevos contratos traen de por sí mucha resistencia porque es un cambio cultural el que estamos intentando dar. Avanzo un poquito más rápido. Infraestructuras abiertas o herramientas abiertas y políticas, ahí mezclo un poquito. Hardware abierto, software abierto por ahí es más conocido y lo conocemos, son proyectos colaborativos para desarrollar un software, y en el caso de hardware abierto estamos hablando de, también vamos a tener un recurso, una charla y unas recomendaciones con una especialista, Julieta Asensio, si no le acabo de cambiar el apellido. Julieta pertenece al movimiento de hardware abierto, y hay muchos ejemplos donde a nivel universitario y a nivel científico los mismos investigadores no quieren por ahí comprar un instrumento de medición que lo vende una empresa, que termina siendo muy caro en dólares y que termina siendo una caja negra, porque dentro no saben los algoritmos o la resolución final con que ese instrumento, me refiero a desde algo para medir el ambiente, las toxinas, el aire, o un microscopio, ¿sí? Estos investigadores están muy involucrados, hay investigadores desde el mundo de la física, de la química, de las ciencias sociales también, del mundo de la tecnología, donde están prototipando distintos tipos de herramientas, comparten esos prototipos de una manera colaborativa y van mejorando las herramientas para que todo investigador lo pueda abrir y pueda desarrollar su propio instrumento y sabiendo qué hay adentro, no una caja negra. Es muy parecido a lo que nos pasa con el software.
En este sentido, sí es muy necesario también la construcción de políticas de ciencia abierta, ya sea para manejar los datos, para manejar las herramientas tanto de software como de hardware, y datos, que no dije nada, datos muy sintéticos que también vamos a profundizar en siguientes webinars, va a ser, tenemos dos tipos de datos, los datos de gobierno, que serían los datos gubernamentales o del Estado que va generando durante su gestión como gobierno, ya sea en qué empresas ganaron la licitación de tal ministerio, del Ministerio de Economía o del Ministerio de Infraestructura o el de Ciencia y Tecnología, hasta datos de estadísticos del Instituto Nacional de Investigación, en el caso de Argentina el INDEC, y tantos otros. Bueno, esos datos, poder tenerlos abiertos y poder acceder como ciudadanos, e incluso muchos de estos datos se consiguen utilizando una herramienta de gobierno abierto que se llama pedido de acceso a la información pública. ¿Sí? Que en muchos de nuestros países existen leyes de acceso abierto y también, Joy, te estoy escuchando, bloqueate el micrófono, perdón. Existen leyes de gobierno abierto donde uno como ciudadano puede pedirle a distintos ministerios o a distintos programas de salud, de energía, de lo que sea, puede hacer estos pedidos de acceso a la información para poder reutilizar esos datos o para poder realizar una investigación. Por otro lado, datos abiertos de investigación o datos de investigación como bibliotecarios o como gestores es un trabajo cada vez más demandado y muy necesario. Estamos en este mundo de la Big Data que nos venden, ya sea de las redes sociales, las empresas por todos lados nos hablan de datos. Bueno, en el mundo de la investigación también, los centros de investigación, las universidades, cada proyecto de investigación va generando un volumen de datos que hay que gestionarlo. Con gestionarlo me refiero a, hay que desde irlo almacenando de una manera determinada, ir curando determinados datos, utilizar estándares de metadatos, tener documentando todo eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana, dentro de 1, 2, 5 años, el grupo de investigación ya no está más o ya está investigando otra cosa y alguien quiere reutilizar esos datos de investigación, bueno, tenemos que, la persona que lo agarre y que lo lea tiene que poder tener la documentación para poder reutilizar esos datos. Y acá voy a algo por ahí un poco clave y un poco crítico, ya intentando cerrar esta parte, que sería la investigación abierta, reproducible y replicable, ¿no? Claramente estamos a favor de lo abierto, pero no solamente por una cuestión de necedad o de militancia. Creemos que lo abierto para la investigación, abrir todo el proceso de investigación, va a enriquecer a las investigaciones, va a enriquecer a los investigadores, va a enriquecer al fin último, que es la investigación, a la sociedad, trayendo más conocimiento, trayendo más soluciones desde sociales, de innovación tecnológica, patentamientos, cuestiones de salud, económicas, en todos los temas. Entonces, en ese sentido, creemos que tenemos que acompañar a nuestros investigadores y a nuestras instituciones a ir dando el salto hacia ir creando infraestructuras abiertas para que los investigadores puedan trabajar dentro de nuestras instituciones, puedan ir alojando sus datos ahí mismo, y no que todo quede dentro de sus computadoras, que después por ahí se las roban, o hay un accidente, o no quieren compartir. Entonces, en ese sentido, tenemos que montar estas plataformas y ir formando. Digo, hay muchos investigadores, inclusive nosotros mismos, tenemos que irnos formando y tenemos que ir aprendiendo a manejar estos volúmenes de datos que producen la investigación. Y algo crítico que creemos es, hay un estudio de la revista Nature
después comparto la cita, ahora lo tengo en otra presentación y no lo puedo cambiar de pantalla, donde hicieron una investigación, hicieron una encuesta entre distintos investigadores que publican en Nature mismo, y les preguntaban cuántos en los últimos 2 años habían podido replicar un proyecto de investigación. Y los números fueron terribles, o sea, solo el 40% de la investigación, en el mejor de los casos, pudo ser replicable. Y eso atenta contra el corazón de la investigación y del método científico. Cuando uno investiga y nos vamos formando y aprende el método de investigación, ya sea quali, quanti, etcétera, digamos, poder reproducir en otra parte del mundo esa investigación es fundamental para el avance de la ciencia. Bueno, eso está fallando, los números están dando muy mal, muchas veces tal vez por esto, porque uno por ahí, por la exigencia de publicar en revistas de alto impacto, por exigencias más administrativas, terminan a veces forzando metodologías o forzando algunos datos. Entonces creemos que la apertura de los datos, la apertura de la investigación va a ayudar a la verificación de los datos, a la verificación de ciertas investigaciones, a que no haya falsificación en datos o en información y en investigación, que sobre todo en nuestra región, más del 80% de la ciencia en nuestra región, les diría el 90%, es financiado con fondos públicos. A diferencia de lo que puede pasar en el norte, en nuestra región, la ciencia es financiada con fondos públicos. Bueno, con esto creo que hice un pantallazo, espero cualquier cosa después cuando en el momento de preguntas o todo vamos preguntando, pero vamos a ir profundizando cada uno de estos conceptos en los siguientes webinars, ¿sí? Perdonen si fue un poco rápido, pero bueno, espero haberles podido transmitir un poco de cada uno de estos conceptos y que se lo puedan explicar a su compañero o a su compañera. Joy, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. Bueno, perdón, me quedé mudo. Todo tuyo, Vale. ahora. Ok, entonces, en este panorama de lo que son los componentes mínimos de una política de ciencia abierta, la Declaración de Panamá tiene 10 temas infaltables que deben aparecer dentro de esa política. La primera es generación de políticas de ciencia abierta en América Latina. Eso quiere decir que necesitamos que cada uno de los países tenga una agenda intencionada con una política pública que permita avanzar en cada uno de estos componentes. Lo segundo es promover la publicación en acceso abierto en los términos de la Declaración de Berlín. ¿Esto qué significa? Significa que la Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta no reconoce el APC como una forma de acceso abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto limita, si bien no está limitando el acceso, está limitando la publicación de los autores, entonces no está reconocida. La tercera es crear incentivos económicos, y ese crear incentivos económicos tiene que ser a todo nivel, no solamente a la investigación, sino además a la industria, sino además a las instituciones sociales, a la sociedad organizada, de tal manera que podamos generar cultura alrededor de la ciencia abierta. Reconocer la colaboración entre científicos y ciudadanos, ¿sí? Necesitamos desmitificar la idea de que la ciencia es para académicos, de que el acceso a la ciencia como bien cultural es para académicos. Y aquí yo les pongo siempre, quien me ha escuchado varias veces, ha escuchado el mismo ejemplo, y es, nosotros en Colombia tenemos una institución que se llama Agrosavia. Agrosavia tiene agrónomos en cada uno de los municipios del país, pero además también tenemos la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que tiene una biblioteca en cada uno de los municipios del país. ¿Qué pasa si un campesino que apenas si puede entender lo que el artículo, el paper científico dice, entiende que eso tiene que ver con él y que puede mejorar sus condiciones de producción o sus condiciones de bienestar en la finca, ¿sí? Puede ser que en principio él no logre consumir a detalle lo que está pasando en esa investigación, pero para eso tenemos los equipamientos. Tenemos el equipamiento cultural, que es la biblioteca, y además tenemos el acompañamiento de la agrosavia, ¿sí? De la persona, del agrónomo de agrosavia en cada uno de los territorios. Y si eso es poco, también tenemos
gente dentro de cada escuela y colegio en los municipios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la ciencia tendría que ser un asunto de científicos? Esto es un asunto que tiene que ver con todos y por tanto esa colaboración de ciencia con ciudadanía es fundamental. Lo otro es impulsar la creación de infraestructuras, plataformas y herramientas abiertas. Aquí es donde los bibliotecarios hemos avanzado mucho cuando hablamos de catálogos colectivos, de repositorios de documentos, de repositorios de datos, de repositorios de música y demás. Ahí hemos avanzado un montón y necesitamos seguir avanzando a todo nivel. Generar programas de formación para la ciencia abierta, que todos entendamos esto un poco, el ejercicio que estamos haciendo en este momento, que es entender de qué va eso de la ciencia abierta y cómo puedo hacer yo para ayudar. Impulsar la creación de programas de ciencia ciudadana, y aquí las bibliotecas, sobre todo las que están en los municipios, las que están en los barrios, ¿sí? Bibliotecas públicas y populares tienen todo que hacer. ¿Sí? Si logramos entender que esto tiene que ver con nosotros y que la apropiación de la ciencia genera bienestar en nuestras comunidades, empezamos a bajar proyectos y servicios de ciencia ciudadana que nos ayuden a cerrar esa brecha. Impulsar la creación de instituciones de investigación abiertas. Se han creado institutos de investigación en toda América Latina. Necesitamos que esos institutos de investigación empiecen a ser creados en la base de ciencia abierta y además que empecemos a pensar en cómo vamos a desarrollar una masa crítica alrededor de la ciencia abierta, cada quien desde su esquina, cada quien desde lo que hace, el que es editor como editor, el que es bibliotecario popular como bibliotecario popular, el que es activista como activista, cada quien en su esquina, cómo sumamos. Erradicar desigualdades sociales en la generación de conocimiento, ¿sí? No puede ser que solo generen conocimiento cierta parte de la población muy pequeña, ¿sí? Empecemos a ver cómo generamos conocimiento, cómo las comunidades tienen un conocimiento de la pragmática que también es valioso y cómo juntamos los científicos con esas comunidades y podemos generar conocimiento a otro nivel. Un poco esa es la intención de la Declaración de Panamá, impulsar políticas públicas, pero aquí lo que sí es importante y en esta serie de webinars lo vamos a ver es cuál es el rol que tiene el bibliotecario en este entramado. ¿Por qué este entramado no es solamente de las bibliotecas universitarias especializadas porque son las que más cerca de los investigadores están? ¿Cómo es que esto no es solamente un asunto de visibilidad y posicionamiento? Es un asunto que va mucho más allá. ¿Cómo entendemos que la ciencia tiene el potencial de empujar fronteras, de solucionar problemas, de llevarnos a nuevas formas de pensamiento, nuevas formas sociales y nuevas formas culturales? Y desde ahí, esto tiene que ver con nosotros. Y si a eso le sumamos el hecho de que es apertura, ¿sí? Y que nosotros tenemos una conexión directa con el acceso democrático a la información y el conocimiento, esto definitivamente tiene que ver con nosotros y la voz bibliotecaria tendrá que poderse consolidar para la generación de políticas públicas y políticas institucionales alrededor de este tema. Entonces, pues nada, yo quisiera como darle el paso un poco a quienes nos acompañan, comentarios, inquietudes, si alguien quiere activar ese micrófono y sumar a esta conversación, bienvenido. Hola. Hola, Pura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Saludos allá a todos. A mí me encanta muchísimo el ángulo que trabajan de la ciencia ciudadana, particularmente porque siempre he creído que la ciencia no se puede quedar en las universidades, porque realmente lo investigado se supone que es para el beneficio de la humanidad. Y entonces hay una serie de mortales que son las personas, ¿verdad?, que le llamamos los ciudadanos de a pie, que a veces son sujetos pasivos de todas las decisiones que se toman por encima de ellos, particularmente por el desconocimiento. En ese sentido, siempre que he tenido la oportunidad, ¿verdad?, exhorto acá a algunos investigadores a que por lo menos esos resultados de investigación se transformen también en fuentes de información secundaria, o sea, que sea ya sea a través del periodismo o del periodismo científico inclusive, que se puedan hacer artículos que sean comprensibles para personas con un promedio de educación quizás de 8º grado
y que, como decimos acá nosotros, que se digan en palabras de a centavo, en un lenguaje que pueda ser comprensible e interpretado para la ciudadanía, porque precisamente el propósito de toda investigación es para que tenga un efecto benéfico para la humanidad, pero la humanidad también debería ser partícipe de primero entender y luego quizás participar, porque es entendiendo que uno se puede hacer parte de esa ciudadanía que muy bien ustedes mencionan, que es esa ciencia ciudadana y que pues me interesa mucho saber un poquito más de ella. Eso quiere decir que no te puedes perder el webinar dentro de 8 días. Exacto, exacto, trataré porque dependo de los compromisos, ¿verdad?, que tengamos acá, pero lo voy a intentar muchísimo porque realmente yo creo que ese es uno de los grandes principios para darle mucha velocidad a este movimiento, porque ya tenemos convencidos, ¿verdad? O todavía estamos evangelizando, ¿verdad? A los investigadores para que publiquen en abierto, todavía estamos convenciendo a las instituciones, todavía mantenemos desde el 1989, hemos tenido grandes avances en el acceso abierto y en el asunto de las editoriales, pero hace falta también integrar a la sociedad. Y me gustó mucho lo que mencionaba Fernando sobre cuando es bien importante a veces acercarse a esas comunidades que sienten y conocen que están siendo afectadas, porque cuando ellos tienen un nivel de educación, aunque sea corto, por sí mismos ellos empiezan a hacer sus propias investigaciones y traen algunos asuntos que no necesariamente todo investigador tiene claro, porque a veces te traen que si algún reglamento de la comarca o la provincia o el municipio, como se llama la designación, geográfica, hablan de la historia oral que muchas veces se desconoce, pero que muchas veces aporta algo de información muy importante, ¿verdad? Para que estas otras personas se enteren. Hablan de leyes, hablan de, pues mira, las condiciones de salud que quizás están prevaleciendo y que no pasaban quizás hace 25 años, y que yo entiendo que muchas veces ese mensaje colectivo, a veces de estas personas, pueden convertirse en fuentes de futuras investigaciones para descubrir qué es lo que está pasando a veces en una localidad particular y relacionarla probablemente con alguna gestión, ya sea de urbanismo o alguna empresa que se ha ubicado cercana y que quizás a lo mejor de alguna manera emanan gases que hacen daño a la salud. Pero es importante escuchar a esas personas y ver cómo ellos se afectan para entonces integrarlo en el discurso, lógicamente, para que se sientan parte de que también ellos tienen participación y se empoderen. 100% pura. 100% de acuerdo con todo con lo que dijiste. Obviamente, la evangelización va a tener que seguir, va a tener que continuar y también apostar mucho, que creo que eso es uno de los focos de OpenCom, a los jóvenes, ¿no? Digo, a las nuevas generaciones. Se nos fue la señal. Sí, sí, sobre todo que ya salgan ahí switcheados con lo open, con lo abierto, y digo, y eso, y poder valorar a otro que esté fuera de la academia también. Eso. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere aportar desde la región? Hola. Francisco, adelante. Bueno, solo mencionar que quizás... Háblanos más fuerte, porfa. ¿Y ahí? Ahí, perfecto. Ya. Que quizás uno de los mayores eslabones en todo este proceso de apertura es el tema de la evaluación. Me imagino que esto debe estar en algún otro webinar que habrá más adelante, pero en todo caso lo voy a mencionar, es el tema de la evaluación. Porque en cierta manera todos quienes estamos detrás de esto o que defendemos el tema de la apertura o la ciencia abierta, entendemos los beneficios, ¿no? Pero los beneficios que se miran desde el otro lado, que es desde los investigadores, desde la academia, de los procesos de cómo se evalúan, hay otra mirada y que quizás ahí es el muro más alto que toque saltar para poder superar estas ideas preconcebidas de lo que es bueno y lo que no es bueno.
Pero bueno, supongo que eso lo hemos de mencionar más adelante en otro webinar, supongo. Seguro que sí, a ver, y está bueno que ya plantearlo de entrada, hay muchas cosas que son, digo, como decía Galeano, ¿no? Digo, algunas preguntas que nos sirven para seguir caminando, que están ahí en el horizonte. Claramente el fin último de esto, entre otras cosas, es modificar la forma en la que se evalúa y en la que se mide la ciencia. Pero en el medio, digo, podemos lograr otras cosas. Digo, ya tenemos 3 países en la región que tienen una ley de acceso abierto. Entonces, todavía, digamos, sí tenemos la ley, por ejemplo, concretamente en Argentina, todavía la modificación total de la forma de evaluación no la pudimos lograr, sí pudimos empezar a dar algunos pequeños escalones donde valoricen a cielo, por ejemplo, al mismo nivel que las revistas de factor de impacto alto. Entonces, nada, son pequeños escalones, pero está bueno. Fíjate que ahí yo creo que es un punto neurálgico en la que los bibliotecarios efectivamente podemos ayudar mucho por varias cosas. La primera es en el reconocimiento de distintos tipos documentales. Es decir, esta medición basada en la revista es una medición que nosotros podemos empujar. Esperen, hay un ruido que todavía no detecté quién. Es Papaucar. Ahí está, ya silencié. Eso en un inicio hay que reconocer otros tipos documentales que también hacen parte de la investigación. Pero justamente hace unas semanas atrás estaba en el Congreso de Gobernanza de la Ciencia. Y una de las dificultades que mencionaba justamente el director de Colciencias y el director de Fomento a la Investigación en Colciencias, que es como el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, era cómo hacemos para medir los impactos sociales y los impactos económicos de la investigación. ¿Cómo hacemos para saber que esas uniones, comunidad y científicos efectivamente dan frutos, mejoran el territorio, mejoran las condiciones de vida? Y yo creo que ahí los bibliotecarios tenemos cómo encontrar las maneras de agarrar eso en indicadores más fuertes, porque ya tenemos experiencia en términos de alfabetización y en términos de lectura y escritura, ya podemos agarrar cosas que tal vez son muy difusas, y lo que no hemos hecho es sentarnos a pensar cómo podemos volver esto una cosa que podamos agarrar y que podamos medir y reconocerle a nuestros investigadores el esfuerzo que hacen en sentarse con las comunidades y hacerlo, en sentarse con los territorios y entender las complejidades. Ahí hay un trabajo muy grande, de múltiples proporciones. Bien, ahí estaba Ángela y Edison, que tenían levantada la mano. Si no está Ángela y Edison, el que estaba por hablar, que hable, perdón. Osrodo pide la palabra. Adelante. Oscar, dale. ¿Para qué tenés bloqueado, Oscar? Ahora sí, te escuchamos. ¿Qué tal, Fernando y equipo? Bueno, antes que nada... Acércate más al micrófono, te escuchamos muy bajito. ¿Ahí? ¿Me escuchan ahí, mucho mejor. Bien. No, antes que nada, celebrar este espacio para el trabajo colaborativo en materia de generación de conocimiento, y que este conocimiento sea accesible al 100% de la ciudadanía. Esto me parece fundamental también para la generación del pensamiento crítico. Yo soy de Argentina, en una sociedad donde prevalece el pensamiento único y la imposición del pensamiento que nos bajan los medios masivos de comunicación. Entonces, este acceso al conocimiento de forma masiva lo celebro, y de la agrupación en la cual formo parte, trabajamos y bregamos para que esto así suceda. Así que bueno, me encanta este espacio, me pone muy feliz poder ser parte de él, y bueno, agradezco esta posibilidad, y adelante, y los felicito por la iniciativa. Muchas gracias, Oski. ¿Alguien más? ¿Preguntas ahí por el chat? ¿Están escribiendo?
David Yo tengo Ávila, una consulta. Sí. No, no sé si en algún país de la región se haya trabajado el tema de pensamiento computacional y pensamiento científico desde la formación básica en las escuelas y de manera transversal en las distintas carreras en la universidad. pensamiento que, perdón, yo me perdí. Pensamiento computacional y pensamiento científico. Bien. Yo, la verdad, ignoro si alguno de los currículos latinoamericanos aborda algún tema de esos y creo que justamente es parte de lo que nos está haciendo falta mucho. En Colombia, por lo menos, los currículos no lo hacen. Yo no sé, Argentina, Bolivia, México, que por ahí veo quiénes, si nos cuentan alguien que tenga parte de ese entramado en su currículo. Si hay alguien adelante, yo voy tirando de Argentina lo que sé. En ese sentido, ya sé como 3 4 años que, que arrancó, bueno, que en realidad son programas internacionales de programar, se llaman, que lo armaron distintos grupos de ONGs, inclusive de las mismas empresas, como nada, las empresas que consumimos desde Facebook, Windows, Microsoft, digo, etc. Y ahí se empieza desde un nivel muy básico con juegos, con el Angry Bird, por ejemplo, y con otros juegos, a que empiecen a aprender a programar. Después en Argentina conozco a nivel, si ya más de secundario, hay un proyecto de la Fundación Sadowski que está trabajando con las escuelas secundarias y enseñando a programar, digo, con esta filosofía, me parece, con la que vos lo planteaste, Francisco, de Pero en aprender los una forma de currículos de pensar. bibliotecología, ¿alguien lo ve? En el área nuestra, archivistas, bibliotecólogos, No, en documentistas, bibliotecología no, lamentablemente no. Ahí, es parte de los problemas que hay que resolver con la academia. totalmente. Eso, pregunto, ¿eso es lo que se refiere a las preparaciones en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática? ¿A eso es a lo que se refería el compañero? Hace parte. A ver, yo entiendo que a la parte de programación, pero Sí, Francisco, acláranos. sí, es parte, pero no necesariamente programación, porque uno puede desarrollar el pensamiento computacional sin necesidad de programar, o sea, completamente. nivel de abstracción, nivel de pensamiento lateral, etcétera, ¿no? Que te lleva luego más adelante a una edad mucho más grande, no sé, 12 años, 10 años, donde ya puedes meter código. Eh, y eso se vincula mucho también con el pensamiento científico, porque es parte también de la resolución de cómo resuelves un problema, cómo investigas, etcétera. Y la parte esencial y que debería ser muy transversal, que es colaborar, ¿no? Cómo investigas, cómo desarrollas una solución para un problema de manera colaborativa, que es la esencia de todo lo que es Open, ¿no? De la ciencia abierta, de los datos abiertos, etcétera. Sí. Bueno, Acá en Puerto, acá en Puerto Rico, si mal no recuerdo, nosotros tenemos la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, conocida como la UHS, y ellos tienen en su currículo unas clases de robótica. Y en esas clases de robótica, a los estudiantes se les enseña Raspberry Pi, entre otros lenguajes de programación, para tratar de crear robots que respondan a programaciones que definen algunos estudiantes e inclusive han salido fuera de Puerto Rico a competir en Estados Unidos con otros estudiantes que también participan en currículos similares, pero lo he visto ahí. Aparte de eso, se está tratando de desarrollar una certificación en STEM, y digo se está tratando porque ya la comenzamos, estamos en el segundo ofrecimiento, pero todavía hay que seguir afinando en quizás puede desarrollarse con un enfoque en robótica. Ahora mismo ya está en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y pudiera enfocarse en esa dirección y realmente esa certificación lo que buscaba era, o lo que busca,
es adiestrar a los maestros de los niveles de séptimo grado a octavo grado a que ellos desarrollen proyectos basados en project-based learning, aprendizaje basado en proyectos que utilizan STEM, y ellos utilizan un lenguaje de programación que es MBOT. No sé si por ahí va la cosa que preguntaba el compañero. Muchísimas gracias, Pura. En ese sentido, Colombia tiene toda la estrategia Vive Digital que les diría, búsquenla porque es enorme. Bien. Ángela, ¿estás ahí? Sí, sí, claro, aquí estoy. Quería aportarle al compañero que los contenidos curriculares de los programas de psicología y de neurología de las facultades de salud pública de la Universidad de Antioquia se han acercado un poco a estudiar el pensamiento de redes, y o sea, desde el desarrollo humano, como desde la parte neurológica, el ser humano registra los aprendizajes, muy similar pues como a lo que él quiere como hacer la investigación desde los computadores con el cerebro del ser humano. Entonces, sería como un trabajo interdisciplinario con especialistas neurológicos y psicólogos, ¿cierto? Sería como esa parte. Y los currículos de psicología manejan mucho esa parte de aprendizaje de las escuelas de psicología de las universidades, de cómo desde la parte neurológica el ser humano registra los aprendizajes. Esa parte pues me parece que le serviría mucho a él unirse con profesionales del área de la salud para hacer este desarrollo. Muchas gracias, Ángela. Anda por ahí Edison o Manolo. Manolo Paredes de Ecuador. Cualquiera de los dos, adelante. Edison. Ahí está. Manolo, sí, adelante. Hola, buen día. Un gusto saludarlos desde Ecuador. Yo pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas, a la ESPE. Y bueno, felicitar también por la iniciativa, que es algo que realmente requiere mucho impulso. Y justamente este espacio podría ayudarnos para mejorar la difusión que se requiere sobre la ciencia abierta. Por ejemplo, en nuestra universidad todavía se sigue manteniendo el criterio de ciertos investigadores que mismo trabajando en el área de investigación, por ejemplo, exigen el acceso a bases de datos como Science, I3E, y eso, por ejemplo, por lo menos a Ecuador, le representa a mi universidad un costo entre Scopus, Science y I3E, le representa un costo de $100,000 anuales. Entonces, es un aspecto bastante fuerte, y nosotros lanzamos una encuesta a nivel de investigadores y docentes de la universidad, y vemos que aproximadamente el 40% apenas conoce de Open Access, conoce de otras formas de obtener información para continuar los procesos de investigación. Y eso implica que se requiere todavía trabajar primero en legalizar lo que algunos países ya tienen legalizado, como es el acceso abierto a la ciencia y a las publicaciones científicas. Y la otra es también impulsar la difusión de estas herramientas de acceso a la información. Yo considero que, por lo menos, haciendo relación a la economía ecuatoriana, invertir $100,000 en tener acceso a publicaciones científicas puede ser reinvertido en 3 proyectos de investigación con mayor impacto y beneficio para la sociedad. Entonces, de hecho, es algo que todavía debe ser profundizado más, y por eso quería unirme a este foro. Realmente mi formación es puramente electrónica, y estoy vinculado a esto como director de un centro de investigación. Entonces me interesa mucho participar y conocer más acerca de ciencia abierta y Open Access. De hecho, bueno, Open Access es solo una de las tendencias que existe para acceso a la información,
pero de todas formas quería participar en este foro y mencionarles lo que sucede en nuestra realidad aún. De otro lado, sobre el tema creo que no es mucho el tema de este foro, de este webinar, el tema de pensamiento computacional. En Ecuador iniciamos con una idea y está en proceso de que el Ministerio de Educación la apruebe, que es primero enseñar pensamiento computacional a los docentes, porque no se le capacita al docente, no podemos saber de qué forma se está enseñando a los estudiantes de primaria y secundaria, que es ahí donde debemos arrancar. Y esto, por lo menos en la planificación del Ministerio de Educación de Ecuador, ya consta y esperemos que el próximo año ya podamos arrancar con esta capacitación, que es una capacitación que la ofertamos como Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE hacia el Ministerio de Educación del Ecuador y que posiblemente lo estamos haciendo también en convenio con una universidad de Alemania. Eso nada más, agradecerles, felicitarles por la iniciativa y pues a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, Manolo. ¿Seguía en la lista? Y la lista quedaba Edison, pero Edison G, pero lo perdí. No sé si anda por ahí. Mientras alguien piensa si quiere hacer alguna pregunta más, les vamos recordando. La charla de hoy la vamos a publicar en el sitio, en Aprender 3C, y si algún jueves, los jueves siempre van a ser, lo avisamos muy por ahí sobre la hora o sobre el pucho, como se dice, acá en Buenos Aires, pero ya agéndense los próximos jueves en este mismo horario, ¿no? Son las 11 en Colombia, en Ecuador, en México, en Panamá, en Perú, las 12 en Bolivia, Chile, Paraguay, y las 13 horas en Argentina, parte de Brasil y Uruguay. Así que eso ya agéndenselo, quedan cuatro jueves por delante. Igual todo, si alguna vez se pierden, va a quedar grabado al día siguiente o a los 2 días a más tardar por la plataforma. Bueno, aquí haciendo un poco también, ir cerrando para que en Colombia ya son mediodía, ya es hora de almuerzo. La idea es tener un manifiesto bibliotecario, ¿sí? Que baje al ámbito bibliotecario la Declaración de Panamá. Entonces, les voy a pasar por el chat, igual se los rodamos por redes sociales, para que ustedes puedan meterse ahí en ese documento y hagan los aportes que consideren. No hay ningún problema, nadie se va a enojar. Si usted cree que es importante y que es parte de lo que puede hacer como bibliotecario para impulsar la ciencia abierta, métase ahí y escriba su idea de tal manera que podamos sistematizarla. Recuerden que nos vemos en Bogotá, en el marco del Open con Latam. Vamos a tener el segundo día, que es el viernes 27, Duatón Bibliotecario, de tal manera que nos podamos poner de acuerdo, 1, en que la ciencia abierta es importante para el sector bibliotecario, 2, sí hay cosas que podemos hacer para que ocurra, sí hay infraestructuras que podemos tener para que ocurran, sí hay formación que tenemos disponible para poder hacer que la ciencia abierta sea una realidad en América Latina. Y pues nada, bienvenidos al Open con Latam. Esto va a estar muy, muy bueno. Por ahí estaba yo viendo a David que le interesa el tema de ciencia ciudadana, Bastián Mariano Fresoli de la gente de BioLef, que es muy, muy bueno para temas de ciencia ciudadana y va a dictar un taller sobre ciencia ciudadana. Viene Sarita Albagli y viene Ani Clinio de Laboratorios Ciudadanos de Brasil. Está Denise Albornoz, que también es otra de las grandes teóricas del tema de la ciencia abierta. Entonces esto va a estar de alquilarse balcón. Todas las personas que no logren llegar a Bogotá, va a haber habilitado una transmisión en línea para las plenarias centrales, no para los talleres, pero digamos sí para las conferencias y las plenarias, para que puedan coparticipar con nosotros. Y por supuesto estaremos cuidando que el Duatón Bibliotecario tenga conexión para todos los que quieran acompañarnos. Seguramente estará saliendo por Aprender 3C todo el material. Entonces, pues, nada, bienvenidas todas las reflexiones. Recuerden que nos pueden tuitear a través de #OpenConLatam, ¿sí?
numeral Bibliotecarios al Senado. Este es un esfuerzo binacional Bibliotecarios al Senado Argentina y Colombia, entonces pues bienvenidos y gracias por estar aquí. Y sumo eso, tuiteen, posteen, comenten, así vamos siguiendo el diálogo y nos vamos compartiendo. Por ahí hay muchas preguntas de listados de repositorios abiertos o algunas que se nos pasó por el chat. Vayan tuiteando, utilizando estos hashtags, arrobándonos en todo caso, y así vamos entre todos respondiendo todas las preguntas y seguimos compartiendo de acá al próximo jueves, al otro, hasta llegar a la OpenCon, Bogotá 2019. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse con hambre, sin hambre. Yo tengo acá la ensalada esperándome hace 2 horas, pero bueno, llegamos con hambre, no le di ni un mordisco, por respeto a que no me estén ahí viéndome masticar. La lechuga en el diente. La lechuga en el diente, exactamente. Bueno, les agradecemos en serio a todos y lo mismo, para el jueves que viene, coméntenle a algún compañero, alguna compañera, che, mirá la charla, súmenlo, así somos cada vez un poquito más y nada, y vamos produciendo, somos protagonistas de este cambio que queremos en el mundo científico y en el mundo. Y 2 cositas más, un gran saludo, un homenaje a Isabel Piñeiro, una referente argentina, mendocina del mundo del acceso abierto, falleció la noche anterior, así que un gran saludo donde esté. Fue una gran persona, una gran colega comprometida y generosa, y después, nada, a la gente de Amazonas, ahí un abrazo fuerte que nuestra región sigue sufriendo, así que un gran saludo y un abrazo y fuerza para allá. Buenas tardes. Edison, apareció Edison. Buenas tardes, qué pena, apenas hago la intervención, sino que alcé la mano al principio pues para presentarme. Quería agradecerles a todos por este evento tan bonito. Realmente yo pues soy el administrador del repositorio institucional de la Universidad Católica de Oriente en Río Negro y me ha encantado pues todo este tema del acceso abierto, de que la producción científica académica esté abierta para todas las personas y no se tenga que pagar por el acceso pues a este tipo de información. Y el movimiento pues europeo como tal es encantador de acceder a todo ese conocimiento científico. Es muy interesante todo lo que han aportado. Y quería preguntar finalmente, tú mencionaste que ibas como a dejar las memorias de esta grabación, ¿cómo se puede consultar y en qué dirección web? Bien. Va a estar en la página de Aprender 3C, ahora lo comparto otra vez en el link. Siempre ahí en la página vamos a ir poniendo, va a haber una página de toda la serie de los webinars, y ahí van a ir encontrando todos los distintos webinars y materiales de esta grabación, de los links a la Declaración de Panamá, todo lo que vamos a ir mencionando, lo vamos a ir ahí posteando y publicando, así lo van pudiendo releer, reutilizar, compartir, lo que ustedes quieran. Igual lo vamos a estar posteando también por las asociaciones nacionales. Entonces, para ti que estás en Colombia, tú puedes inscribirte al boletín de Ascolvi en la página web ascolvi.org y te va a estar llegando cada uno de estos videos y cada una de la programación de aquí hasta el OpenCon Latam. Ok, muchas gracias. Bueno, cerramos. Ahí lo vi. Saludos para Martín Tena. Gracias. Muchas gracias a todos por estar. Gracias. Ahí, bueno, todos nos vemos el jueves próximo a la misma hora, a las 11, a las 12 o a las 13, de acuerdo al lugar en el mundo donde estén. Un gran saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Francisco.